Jesús nunca pidió que te sintieras culpable. Pidió algo mucho más peligroso. Abre tu Biblia en Marcos 1:15. Ahí está la primera declaración pública de Jesús según este Evangelio. Dice: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Arrepiéntanse. Esa palabra la has escuchado miles de veces, en cultos, en campañas evangelísticas, en carteles en las calles. Probablemente crees que sabes lo que significa. Probablemente crees que significa sentir remordimiento por tus pecados, sentirte mal por lo que hiciste, prometer no volver a hacerlo y pedirle perdón a Dios. Pero aquí está el problema. Eso no es el centro de lo que Jesús quiso decir. La palabra que los traductores convirtieron en arrepentirse no tiene nada que ver principalmente con sentimientos de culpa. No se enfoca en promesas emocionales. No se centra en llorar en un altar. La palabra griega que Jesús usó, o que Marcos puso en su boca porque estaba escribiendo en griego, es metanoia. Y metanoia no significa ante todo sentir pena por tus pecados. Significa algo mucho más radical, mucho más peligroso, mucho más transformador. Metanoia significa cambiar tu mente. Significa reconfigurar tu percepción de la realidad. Significa abandonar un marco mental completo y adoptar otro radicalmente distinto. Y si entiendes eso, todo el mensaje de Jesús cambia. Porque si el primer mandato del Evangelio no es «siéntete mal por lo que hiciste», sino «cambia tu forma de pensar», entonces el cristianismo no es principalmente una religión de culpa y redención emocional. Es una invitación a ver el mundo de manera completamente nueva. Y si Jesús no estaba pidiendo culpa emocional, sino una revolución mental, entonces la pregunta no es si te sientes mal por tu pecado. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar tu manera de ver el mundo. Hoy vamos a destriparte esta palabra. Vamos a rastrearla en el griego del Nuevo Testamento. Vamos a situarla en el judaísmo del Segundo Templo. Vamos a contrastarla con la palabra hebrea que probablemente estaba detrás de ella cuando Jesús hablaba en arameo. Y al final, te vas a dar cuenta de que la versión domesticada del arrepentimiento que te han vendido durante años no captura la radicalidad de lo que Jesús estaba exigiendo. Suscríbete, porque esto es Fe con Espinas, y aquí no domesticamos nada. Aquí destripamos textos, no los domesticamos. La palabra metanoia aparece 22 veces en el Nuevo Testamento griego. El verbo metanoeo, arrepentirse, aparece 34 veces. Es una palabra central en el mensaje de Jesús, en la predicación de Juan el Bautista, en los discursos de Pedro en Hechos, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis. Pero metanoia no es una palabra inventada por los cristianos. Es una palabra griega común, usada en filosofía, en retórica, en textos políticos. Y en esos contextos, metanoia nunca significó sentir remordimiento. Significaba cambiar de opinión, reconsiderar una postura, alterar tu juicio sobre algo. Literal y etimológicamente, metanoia viene de dos raíces. Meta, que significa después o más allá, y nous, que significa mente o intelecto. Entonces, metanoia es literalmente un movimiento de la mente más allá de donde estaba. Es un cambio cognitivo, no principalmente emocional. Es una reorientación intelectual que arrastra consecuencias existenciales y morales. Ahora bien, cuando los traductores de la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego en el siglo III a.C., necesitaron una palabra griega para traducir el concepto hebreo de shuv, eligieron metanoia. Y aquí es donde las cosas se complican, porque shuv tampoco significa exactamente lo que hemos creído. Shuv significa regresar, volver, dar la vuelta. Es una palabra de movimiento, no de emoción. Cuando los profetas hebreos gritan shuv,
al pueblo de Israel, no están diciendo siéntanse mal. Están diciendo den la vuelta, regresen al camino, vuelvan a la alianza, reorienten su dirección. Es un mandato de cambio de rumbo, no solo de sentimiento. Entonces, cuando Jesús dice metanoia en griego, reflejando probablemente la palabra aramea o hebrea, shuv, no está pidiendo ante todo que te sientas culpable. Está exigiendo que cambies de dirección, que reconsideres todo lo que creías sobre Dios, sobre el mundo, sobre el poder, sobre la justicia, sobre el reino. Pero la Iglesia cristiana, especialmente después de la traducción latina de Jerónimo en el siglo IV, convirtió metanoia en paenitentia, que significa penitencia, castigo autoimpuesto, dolor por el pecado. Y desde entonces, el arrepentimiento se volvió principalmente una experiencia emocional de culpa, en lugar de una revolución mental con implicaciones totales. Y eso cambió todo, porque si arrepentirse es solo sentirse mal, entonces el cristianismo es una religión de autoflagelación psicológica. Pero si arrepentirse es cambiar tu mente sobre cómo funciona el mundo y reorientar vida, lealtades y acciones en consecuencia, entonces el cristianismo es una insurgencia cognitiva contra los sistemas de poder que te enseñaron a pensar de cierta manera. ¿Ves la diferencia? Veamos el contexto exacto donde aparece metanoia en los Evangelios. Marcos 1:14-15. Jesús comienza su ministerio público después del arresto de Juan el Bautista. El texto dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La estructura aquí es crucial. Jesús no dice: ustedes son pecadores, siéntanse mal, pídanle perdón a Dios. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, cambien su forma de pensar y crean esta buena noticia. El arrepentimiento aquí no es la causa de la salvación, es la respuesta a un anuncio. El anuncio es: el reino de Dios ha llegado. La respuesta correcta a ese anuncio es cambiar tu mente sobre cómo funciona la realidad. Porque si el reino de Dios ha llegado, entonces todas tus suposiciones previas sobre el poder, la violencia, la justicia, la pureza, el templo, la ley, Roma, el dinero, la familia, todas esas estructuras mentales necesitan ser reconsideradas. Metanoia no es el primer paso de un proceso de salvación personal. Es la postura mental necesaria para reconocer que Dios está gobernando de una manera que contradice todo lo que el mundo te enseñó. Ahora mira Mateo 4:17. Mismo momento, mismo mensaje. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, el arrepentimiento es consecuencia del anuncio del reino, no un prerequisito emocional para entrar a él. Compara eso con cómo se predica el arrepentimiento hoy. Normalmente escuchas algo así: eres un pecador, has ofendido a Dios. Necesitas arrepentirte, que significa reconocer tus pecados, sentirte mal por ellos, confesarlos y pedirle a Dios que te perdone. Entonces, si te arrepientes de verdad, Dios te salvará. ¿Notas el cambio? El arrepentimiento se convirtió en el precio de entrada. Se convirtió en una transacción emocional. Se convirtió en algo que tú produces para que Dios te acepte. Pero en boca de Jesús, metanoia no es lo que haces para ser aceptado. Es lo que haces cuando reconoces que Dios ya está actuando y que tu mente necesita alinearse con esa realidad. Es la diferencia entre siéntete mal para que Dios te ame y Dios está reinando. Así que reconfigura tu mente o te lo vas a perder. La primera versión genera culpa. La segunda genera urgencia.
La primera versión te hace mirar hacia adentro. La segunda te hace mirar hacia afuera, hacia lo que Dios está haciendo en el mundo. La primera versión es terapéutica. La segunda es política. Y si lees los evangelios con honestidad, la segunda es la que Jesús predicó. Vamos más profundo en la palabra griega, meta más nous. Nous es una palabra filosófica cargada de significado en el mundo griego. En Platón, nous es la facultad del conocimiento racional, la capacidad de comprender las formas eternas. En Aristóteles, nous es el intelecto activo, la parte del alma que capta los principios universales. En el estoicismo, nous es la razón divina que estructura el cosmos. Entonces, cuando un griego del siglo I escucha metanoia, no está pensando en lágrimas. Está pensando en un cambio de nous, un cambio de la estructura cognitiva que organiza tu percepción del mundo. Es por eso que en textos filosóficos griegos, metanoia puede significar cambiar de opinión después de recibir nueva información. Es un proceso racional, no principalmente emocional. Ahora bien, cuando los autores del Nuevo Testamento usan metanoia, lo están cargando con el trasfondo hebreo de shuv, pero no están abandonando el sentido griego de cambio de mente. Están fusionando ambos. Mira Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. El hijo volvió en sí. Eso es eis heauton elton en griego. Literalmente, vino a sí mismo. Y luego decide regresar al Padre. Ese volver en sí es un momento de metanoia. Es un cambio de percepción. El hijo reconfigura su comprensión de quién es su padre, de quién es él mismo, de dónde está su verdadero hogar. Sí, hay arrepentimiento moral implícito, pero el movimiento central es cognitivo. El hijo ve la realidad de manera nueva. Mira Hechos 26:20. Pablo, defendiéndose ante el rey Agripa, describe su ministerio así: anuncié primeramente a los que están en Damasco, y después en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento, no sentimientos dignos de arrepentimiento. Metanoia produce acción, no solo emoción. Porque si cambiaste tu mente sobre cómo funciona el mundo, tu comportamiento tiene que reflejar esa nueva mentalidad. Mira 2 Corintios 7, 9-10. Pablo escribe: Ahora me gozo, no porque ustedes fueron entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo distingue entre laipe kata theon, tristeza según Dios, y laipe tou kosmou, tristeza del mundo. La tristeza según Dios produce metanoia, pero metanoia no es la tristeza misma. La tristeza puede ser un catalizador, pero el arrepentimiento es el cambio de mente que sigue. Pablo no está diciendo, siéntete triste y ya está. Está diciendo, la tristeza correcta te lleva a reconfigurar tu percepción, y esa reconfiguración produce salvación. Es decir, la emoción puede ser el detonante, pero la transformación es cognitiva, existencial y práctica. Ahora situemos metanoia en el contexto del judaísmo del siglo I. Cuando Juan el Bautista aparece en el desierto gritando, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado», no está inventando un concepto nuevo. Está usando el lenguaje profético de Shuv, el llamado al retorno que los profetas hebreos habían proclamado durante siglos. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé. Jeremías 3, 12-14. Vuélvete, rebelde Israel. Vuélvanse, hijos rebeldes. Ezequiel 18, 30. Vuélvanse y apártense de todas sus transgresiones. El lenguaje es claro. Shuv es un movimiento direccional,
no solo emocional. Es regresar de un camino equivocado a uno correcto. Es reorientar tu vida hacia Yahvé y su Torá. Pero en el judaísmo del Segundo Templo, especialmente después del exilio, Shuv adquirió una dimensión colectiva y escatológica. No se trataba solo de que individuos regresaran a Dios. Se trataba de que Israel como nación regresara del exilio, no solo geográfico sino espiritual. Se trataba de que Dios finalmente cumpliera sus promesas y restaurara a su pueblo. Entonces, cuando Juan el Bautista grita metanoia en el desierto, está diciendo: el exilio está por terminar, Dios está por actuar. Regresen al pacto, reorienten sus vidas, porque la era mesiánica está a punto de irrumpir. Y cuando Jesús retoma el mismo mensaje, está diciendo: esa era ya llegó. El reino de Dios ya está aquí. Cambien su mente o no lo van a reconocer. Esto es crucial. Metanoia en el contexto del judaísmo del Segundo Templo no es principalmente sobre pecados individuales. Es sobre reconocer que Dios está cumpliendo sus promesas escatológicas y que tu lealtad, tu cosmovisión, tu sistema de valores necesitan alinearse con esa realidad. Los fariseos, por ejemplo, creían que el arrepentimiento, shuv, metanoia, significaba cumplir la Torá con mayor rigor, separarse de los impuros, mantener la santidad ritual. Esa era su versión de cambiar de mente. Pero Jesús les dice: ustedes están arrepintiéndose en la dirección equivocada. Están usando metanoia para reforzar fronteras que Dios está derrumbando. Mira Mateo 21, 31 a 32. Jesús les dice a los líderes religiosos: los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran delante de ustedes al reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, no se arrepintieron después para creerle. Los líderes religiosos no se arrepintieron, no cambiaron su mente. Siguieron pensando que Dios estaba del lado de los puros, de los obedientes, de los respetables. No reconfiguraron su percepción para reconocer que Dios estaba actuando entre los marginados. Eso es metanoia en el contexto de Jesús. Reconfigurar tu percepción de quién es Dios, dónde está actuando y a quién está incluyendo. Ahora volvamos a los evangelios con este marco. Marcos 1:15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si metanoia es cambiar tu mente, entonces Jesús está diciendo: dejen de pensar que el poder funciona como Roma les enseñó. Dejen de pensar que la justicia es retributiva. Dejen de pensar que Dios bendice a los ricos y maldice a los pobres. Dejen de pensar que la pureza ritual es lo que importa. Cambien su mente. Reconsideren todo, porque Dios está reinando de una manera que contradice todas esas suposiciones. Lucas 13, 1 a 5. Algunos le cuentan a Jesús sobre unos galileos que Pilato mató mientras ofrecían sacrificios. Jesús responde: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron tales cosas? No, les digo. Pero si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. ¿Qué significa arrepentirse aquí? No significa sentir pena por tus pecados individuales. Significa cambien su forma de pensar sobre cómo funciona la violencia política, porque si siguen pensando que la resistencia armada contra Roma es el camino, van a terminar igual que esos galileos. De hecho, Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70, que ocurrió exactamente porque los celotes se negaron a arrepentirse, a cambiar su mente sobre la violencia revolucionaria. Mateo 11, 20 a 21. Jesús reprende a las ciudades donde hizo la mayoría de sus milagros.
Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. ¿Por qué necesitaban arrepentirse? No porque hubieran cometido algún pecado sexual o ritual específico, porque vieron los milagros de Jesús, señales del reino de Dios, y no cambiaron su mente sobre quién era Jesús, qué estaba haciendo Dios, y cómo debían responder. Apocalipsis 2-3. Las 7 cartas a las iglesias están llenas de llamados al arrepentimiento. Pero mira de qué deben arrepentirse. Éfeso, abandonaste tu primer amor. Pérgamo, toleraste enseñanzas falsas. Tiatira, toleraste a Jezabel. Sardis, tus obras no están completas. Laodicea, eres tibio. Ninguna de estas es una lista de pecados morales individuales. Son posturas incorrectas hacia Dios, hacia la verdad, hacia la misión. El arrepentimiento requerido es un cambio de orientación total, mente, vida, lealtad, no una confesión emocional de culpa. ¿Qué significa arrepentirse? No significa principalmente sentirte mal. No significa llorar en un altar como requisito de entrada. No significa hacer penitencia. No significa prometer que nunca más vas a fallar. Significa cambiar tu mente. Y ese cambio de mente arrastra todo lo demás. Tus acciones, tus lealtades, tus valores, tu manera de vivir. Metanoia es abandonar el marco mental que el mundo te impuso y adoptar el marco mental del reino de Dios. Es dejar de pensar que el poder se ejerce mediante dominación y empezar a pensar que el poder se ejerce mediante servicio. Es dejar de pensar que Dios bendice a los exitosos y empezar a pensar que Dios está con los quebrantados. Es dejar de pensar que la pureza es separación y empezar a pensar que la santidad es inclusión. Es dejar de pensar que el futuro se asegura mediante violencia y empezar a pensar que el futuro se construye mediante amor sacrificial. Metanoia es una revolución cognitiva con consecuencias totales, y el problema es que hemos convertido esa revolución en un sentimiento. Hemos convertido un mandato de transformación total en una experiencia emocional de culpa, y al hacerlo, hemos domesticado el Evangelio. Porque un Evangelio que solo te pide que te sientas mal por tus pecados es un Evangelio seguro. No desafía estructuras de poder. No cuestiona sistemas económicos. No amenaza el statu quo. Pero un Evangelio que te exige que cambies tu mente sobre cómo funciona el mundo, sobre quién es Dios, sobre dónde está actuando, sobre a quién incluye su reino y que vivas en consecuencia. Ese Evangelio es peligroso. Ese Evangelio te obliga a reconsiderar todo. Te obliga a preguntarte, ¿qué marcos mentales he aceptado sin cuestionar? ¿Qué suposiciones sobre el poder, el dinero, la justicia, la violencia, la pureza he heredado de mi cultura, de mi familia, de mi iglesia? Y la pregunta más difícil de todas, ¿estoy dispuesto a cambiar de mente cuando el Evangelio contradiga esas suposiciones? Porque eso es metanoia. Y eso es lo que Jesús exigió desde el primer día de su ministerio. Si este análisis te desafió, si te hizo reconsiderar lo que creías sobre el arrepentimiento, déjame un comentario. Dime qué marcos mentales estás dispuesto a abandonar. Dime qué suposiciones estás dispuesto a reconsiderar. Y si quieres que sigamos destripando palabras griegas que el cristianismo domesticó, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. La próxima semana vamos a analizar otra palabra que hemos malinterpretado durante siglos. Pistis, fe. Y te va a sorprender descubrir que fe en el Nuevo Testamento no es lo que te enseñaron. Suscríbete, porque esto es Fe con Espinas. Aquí destripamos textos, no los domesticamos. Si lo que acabas de escuchar te incomodó, perfecto. Ese es el punto.
Y si quieres seguir descubriendo lo que te han ocultado, este canal es para ti. Hasta el próximo capítulo.